Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Alexa Paola Castillo Rocha del grupo tercero A de la Preparatoria del Valle. Mi equipo está conformado por Andrea Collazo, Vanessa Cadena, Juan Macías, Jimena Gallardo, Josué Ramírez, Yasmín Rodríguez, Karen Castillo, Mildred Cano, María Bonilla y su servidora. El día de hoy les vamos a hablar sobre el sistema laboral de México. Los dejo a continuación con mi compañera. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy estaremos impartiendo lo que sería la materia de legislación en el tema del sistema laboral de México. El primer tema como tal que me tocó exponer a mí serían los simples antecedentes del sistema laboral de México. El derecho del trabajo como tal constituye una disciplina que se explica por razones históricas, políticas y económicas. Puede ocurrir, sin embargo, en que un país determinado, en este caso pondríamos de ejemplo a México, se produzca el curioso fenómeno acerca de que los derechos sociales se eleven al rango constitucional sin clase trabajadora, a que se exijan esos derechos, a que no se exijan, mejor dicho, los derechos correspondientes del trabajador y la infraestructura industrial de lo que se justifique. La verdad, pues sí sería inútil encontrar lo que sería antecedentes del derecho del trabajo en México, pues más que nada en la época prehispánica, durante a la época de la colonia. En la época prehispánica, pues porque no teníamos ni idea como tal de qué era el trabajo en sí con reglas y todo esto. Todos éramos como que más, en ese entonces era más como que la casa, la agricultura y todo esto. Y para el tiempo de la conquista, pues nosotros estábamos prácticamente todo en ignorantes. Entonces, pues al momento de que llegan la conquista que vendría siendo para la época de Cristóbal Colón, es cuando nosotros accedemos. ¿Por qué? Porque precisamente no conocemos como tal todo esto de los regalitos que nos traen ellos. Entonces es algo nuevo para nosotros en lo cual nosotros accedemos, y pues ahí es donde se viene lo que sería la etapa de la esclavitud. Lo que viene siendo, pues más allá de las leyes de Indias puestas en vigor por Carlos II en 1680, con origen remoto de las capitulaciones de Santa Fe firmadas por Cristóbal Colón con los reyes católicos al iniciar su primer viaje, y cuya aplicación fue más dudosa en los fines del siglo XIX, en consonancia de las tendencias europeas. Aquí pues también se empiezan a crear lo que serían las organizaciones sindicales con más aires de mutualismo que de otra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque precisamente pues para esta época que estamos hablando había mucha como indiferencia en todo esto de que pues todo era muy injusto en ese entonces. Entonces las organizaciones como tal que se crearon fue para que todo fuese precisamente más mutuo en todos los sentidos, y pues prácticamente todos ganaron. Las primeras leyes laborales que se crearon fueron por Vicente Villada y Bernardo Reyes en los estados de Veracruz para 1904 y en el estado de Nuevo León para 1906. En 1804 se regula el servicio doméstico del trabajo, jornal a destajo y a precio alzado. Esto quiere decir pues que ya como tal el trabajo para ser pagado sería a destajo, que es lo que conocemos como tal. Lo que tú hagas, en este caso en tu trabajo, es lo que se va a pagar, y pues el precio alzado sería como entendible a un sueldo base. En sí, lo que viene siendo pues acerca del documento no encontré como mucha información, por lo que me puse a buscar más como antecedentes, y los cuales yo consideré como tal fueron los movimientos obreros que hubo para el porfiriato. Estos los conocemos pues los que ya hemos mencionado en la clase anterior, que fue la huelga de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz, precisamente por las injusticias que se estaban dando en este entonces para los trabajadores. Los movimientos obreros, pues como tal, lo que pasó para que todo esto se levantara fue porque en sí, cuando Porfirio Díaz estuvo en su periodo de presidente, que sabemos que fueron más de 30 años,
tuvo sus pros y sus contras como tal, ya que pues para este entonces fue mucho avance el que tuvimos como tal, tuvimos esa entrada al mercado internacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que las fábricas extranjeras se instalaron aquí en México, tanto como inglesas, francesas y estadounidenses, lo que nuestro gobierno prometió a estas empresas como tal o a estas fábricas para que se quedaran, pues fue más que nada el que aquí en México iban a tener tanto materia prima y mano de obra muchísimo más barata que en otros lados. Lo que hizo que los movimientos se levantaran pues fue toda la injusticia que había en este entonces, que era que las condiciones de trabajo no eran favorables, no se tenía un sueldo, pues se tenía un sueldo miserable, y lo que viene siendo pues mejor trato para los obreros. Eso era lo que ellos estaban pidiendo: mejor trato para los obreros mexicanos, aumentos y mejores condiciones de trabajo. En sí, pues en mi opinión como tal es acerca de los antecedentes, más cuando empezaron a hacer todos estos de los movimientos obreros, que fue cuando se empezaron a levantar en armas y todo. No es tanto como el que empezaron a crear, porque pues a base también de todos estos movimientos obreros es cuando se empiezan a crear lo que serían las leyes para el trabajador, el artículo 123 del que ya hemos estado hablando, y pues empiezan a implementar todas estas leyes y todas estas acciones, como las obligaciones y los derechos que ya hemos visto, pues más que nada a causa de todos estos enfrentamientos y levantamientos de los trabajadores que hicieron. Pues por el día de hoy sería toda mi aportación. Esa es mi opinión como tal acerca de los antecedentes simples. Igual cualquier duda como tal, pues la resolvemos en clase. Bye bye. Mi nombre es Ramírez Santibáñez Josué Fren. Voy a estar hablando sobre el inesperado nacimiento del artículo 123 de México. Desde 1914 se originó un movimiento a favor de una legislación del trabajo, el cual estuvo a manos de hombres que militaban al lado de Venustiano Carranza. En un inicio, el artículo 123 tuvo origen en el propio Estado, estuvo a manos del propio Estado y posteriormente pasó a manos de organizaciones obreras. Venustiano Carranza, después de derrotar a las fuerzas villistas y zapatistas, logró convocar un congreso en el cual su principal intención era corregir los errores que existían en la Constitución de 1857, así como velar por los intereses de los mexicanos y sobre todo de los más vulnerables. Esta reunión tuvo lugar en Querétaro en noviembre de 1916. Es ahí donde el ejército constitucionalista presentó su proyecto sobre el artículo 123. En sesión se lanzó la propuesta de incluir un título sobre el trabajo. Es así como después de formular el proyecto del artículo 123, logró ser aprobado. Un personaje muy relevante para la creación del artículo 123 fue Héctor Aguilar, que fue un diputado yucateco que logró mejorar las condiciones de la clase obrera desde 1911 y también abogó por los derechos de los trabajadores en la redacción del artículo 123. En el artículo 123 se estableció la jornada máxima de 8 horas sobre el salario mínimo, así como también los derechos de los patrones y de los trabajadores, derecho a huelga y derecho a reunión, así como también las pensiones y los seguros que les fueron otorgados. Muchas gracias por su atención. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Alexa Castillo. Yo les voy a hablar sobre la legislación estatal. La legislación estatal en el artículo 123 se indicaba que correspondería a los estados y al Congreso de la Unión, aunque las que verdaderamente trascendieron fueron las del estado de Veracruz por el gobernador Cándido Aguilar y las de Yucatán, que pusieron en vigor a Carrillo Puerto y Álvaro Torres Díaz. Mario de la Cueva sostiene que la decisión fue benéfica, en que era más fácil resolver un problema local que dictar una ley laboral para toda la República.
Sin embargo, pronto se manifestó un problema a resolver las cuestiones laborales con diferentes criterios, ya que aunque las leyes deberían someterse a la misma base del artículo 123, su interpretación daba lugar a contradicciones evidentes. Hola, buenos días, me presento, soy Ingrid Karen Castillo Rocha. El día de hoy les voy a hablar sobre las vicisitudes de las reglas procesales del derecho del trabajo. El derecho procesal laboral consiste en un conjunto de normas jurídicas que tiene por finalidad regular los actos necesarios para alcanzar la justicia laboral. El derecho procesal laboral o derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas jurídicas de características muy peculiares que regulan la solución de conflictos de trabajo individuales o colectivos, tanto en el caso que exista la relación laboral o cuando ésta se haya extinguido a través de las juntas de conciliación y arbitraje. Es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, que dice, inciso A, cubrirá los accidentes, enfermedades y profesionales, las enfermedades no profesionales y la maternidad y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. Inciso B, en casos de accidente o enfermedad se conservará el derecho de trabajo por el tiempo que determine la ley. El presidente Carranza promulgó la ley que llevaría su nombre. Era una ley de escasos 12 artículos que establecía las reglas para la integración de las juntas de conciliación y arbitraje en el Distrito Federal y los territorios federales, con un representante por cada sector, obrero y patronal, elegido por las partes interesadas y un representante del gobierno. Asimismo, consagraba un procedimiento elemental para los juicios laborales de tipo oral, con demanda y contestación en un plazo perentorio de 3 días, incluyendo el ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y el dictado de una sentencia. A partir de entonces, las discusiones académicas y las sentencias de la Suprema Corte de Conciliación y Arbitraje fueron lo más notable. Lo necesario de la ley de Carranza condujo a que se dictara reglamento de las juntas conciliaciones de arbitraje del distrito federal expedió por el presidente Plutarco Elías Calles, que facultaba a la Junta a conocer y resolver las diferencias en arbitraje entre las partes. Con ello, las juntas asumieron en plena presencia jurisdiccional y ejecutiva. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes. Vengo a exponer la que es la materia legislación sobre el tema la federación de la legislación laboral y la primera ley federal del trabajo. Soy Rodríguez Salinas Ana Jazmín y soy del grupo tercero A. Tras el homicidio del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, el presidente provisional Emiliano Portes Gil formuló un proyecto de reforma constitucional que aprobó el Congreso de la Unión el 6 de septiembre de 1929, modificando la fracción X del artículo 73 y el preámbulo del artículo 123. Debido a eso se le denominó Federación de la Legislación Laboral. Con ello se modificaba el régimen laboral mexicano, obligando el dictado de una ley federal de trabajo que expidió el presidente Pascual Ortiz Rubio el 18 de agosto de 1931. Esta ley federal del trabajo estuvo a favor de los trabajadores, destacando su función equilibradora entre los factores de la producción, apoyándose así en la fracción 18 del hoy apartado A del artículo 123 constitucional, que al derecho de huelga destaca el conseguir un equilibrio entre los diversos factores de producción,
Esa misma constitución se llega cuando se analiza el procedimiento de conflictos de orden económico, artículos 570 y 583. El procedimiento regulado en la ley de 1931 siguió los pasos del reglamento de 1926. Correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregir procesos más desfavorables para los trabajadores. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Cadena, espero que tengan un excelente día y mi tema es la política corporativa. ¿Qué es la política corporativa? Las políticas corporativas son un conjunto de decisiones y lineamientos mediante los cuales se establecen los marcos de actuación que deben orientar la gestación de las empresas y de unidades de negocio que conforman el Grupo de Energía de Bogotá. La aprobación de las políticas del gobierno corporativo y cumplimiento normativo, las políticas de riesgos, las normativas de gobierno, de los órganos sociales y de otras funciones y comités internos, así como las normativas de prevención de abuso de mercado. Se recomienda con conformidad y atendimiento de las salvedades establecidas en la legislación vigente. Algunos ejemplos de políticas de una empresa, por ejemplo, son facilitar posibles necesidades que la comunidad tiene y se encuentra en entorno o en una empresa como resultado final de esa misma, o ofrecer precios accesibles que causan atracción al consumidor y brindar a sus clientes los productos o servicios que siempre desean. El presidente documentó que tiene como objetivo compilar y divulgar los principios y valores que había en el marketing y transmitir a los funcionarios que integran la compañía con terceros, como lo entienden los gubernamentales. Un dato curioso es que también el voto femenino también entra en la política corporativa y el primer país que permitió el voto corporativo de las mujeres fue Nueva Zelanda en 1893, aunque ninguna restricción podría votar, pero no podrían ser elegidas con cargos políticos. Esta es alguna información que me pareció interesante compartirles, espero les guste y sería todo de mi parte. Buenos días, maestra y compañeros, yo soy Mildred Elena Cano Portillo del grupo de tercero A. Les hablaré sobre la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, 1952 a 1958, la combinación entre la simpatía personal y la demografía política del presidente, antiguo secretario del Trabajo y la Prevención Social, fue notable. Se rodeó de sus amigos, antiguos dirigentes sindicales corporativos, a los que obsequió registros sindicales con generosidad, registros que fueron federales y confederales. Reprimió el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, a quien encarceló por muchos años, y junto a él al ilustre pintor David Alfaro Siqueiros y al periodista Filomeno Mata, a lo que Vallejo explica en su obra Las luchas carrileras que conmovieron a México. Aparentó sensibilidades sociales provocando la reforma del artículo 123 constitucional, al que agregó un apartado B para colocar en condición notable a los trabajadores al servicio del Estado, y no conforme con ello, modificó diversas fracciones de lo que fue el texto original del artículo 123. Sin embargo, quizás con el propósito de limpiar su conciencia, inventó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, encargando al maestro Mario de la Cueva que preparara un proyecto. La breve comisión la integraron con de la Cueva, Cristina Salmorán y Ramiro Lozano, presidentes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Federal.
El texto definitivo se subordinó a la aprobación de los sectores. El proyecto se terminó, pero no se presentó como iniciativa. El propio presidente de la República desconfiaba que el Congreso de la Unión lo aprobara. Concluyó el periodo presidencial y correspondió al sucesor Gustavo Díaz Ordaz someter el proyecto a la consideración del ingreso de la Unión. Para ello reconstruyó la comisión redactora a la que se agregó el maestro Adolfo López Aparicio, y la nueva ley entró el 10 de mayo de 1970. La nueva ley no incorporó cuestiones fundamentales y mantuvo la fidelidad a los sindicatos corporativos. Buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Jimena Gallardo, alumna de la Preparatoria del Valle. El proyecto que voy a presentar hoy es de la materia de legislación. Me tocó el tema de las reformas, la reforma procesal de 1980. Pues les voy a hablar un poco sobre la Constitución desde el año 1980, las reformas que pasaron o que dictaron los presidentes o gobernadores. Es el marco legal que rige nuestro país actualmente. Fue promulgado durante el régimen militar. Fue encabezado por el militar Augusto Pinochet. Entró en vigencia el 11 de marzo de 1981 y fue decidido por plebiscito. Su primer redactor fue el líder del movimiento gremialista, fue por Jaime Guzmán. Es el sistema presidencial y se agrega un Congreso de Seguridad Nacional. 1980, en Chile nace una nueva constitución y Pinochet con esta constitución puede sacar algunas ventajas y no repetir las situaciones del gobierno de la UP. Aseguran que las Fuerzas Armadas tendrán un papel importante en la política, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden social y económico. Y se hace la elección el día 11 de septiembre de 1980. Se amplía con una nueva mayoría. Se establece la prohibición de divulgación doctrinas totalitarias. Es un presidente fuerte con atribución en el Senado. Estará integrado por una votación directa, vitalicio y designado. Se crea un consejo de Fuerzas Armadas esenciales para la seguridad. Esto es todo de mi parte. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los intentos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta propuesta está presente siempre, en particular el candidato del PRI a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari. La hizo notable en su comparecencia ante la CTM en plena campaña política. La idea fue recibir con una ovación, aunque Carlos Salinas de Gortari no sabía lo que hacía ni planteó los términos generales de la reforma. Sin embargo, obligaba a la CTM a aplaudir cualquier propuesta del candidato del PRI, aunque cuando era hacia dónde iba la reforma. Al tomar posesión de la presidencia después de unas elecciones notables, fraudulentas, contaba Cuauhtémoc Cárdenas, quien realmente ganó las elecciones. Salinas de Gortari encargó a su secretario del Trabajo que se ocupara de preparar un proyecto. Pero llegaron los tiempos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la comisión se disolvió. En 1994, el Partido Acción Nacional, el PAN, presentó un proyecto en cumplimiento de un encargo profesional no político de los diputados del PAN. Se discutió en la etapa primeramente siguiendo por los senadores del PAN. Se presentó como una iniciativa a la fuerza de un PRI mayoritario. Impidió que el Senado se diera a tramitar
al proyecto, el que quedó congelado. Al ganar las elecciones en 2000, el candidato Vicente Fox eligió secretario del Trabajo de Carlos María Abascal Carranza. Desde el primer momento hizo presente su intención de crear un proyecto de reforma. Que se reflejara su idea de la nueva cultura laboral, una historia siniestra que se fundaría en la terminación de la lucha de clase en un mundo de armonía entre las clases. Pero finalmente, la Unión Nacional de Trabajadores se desentendió del problema a finales del 2002 sin que mediara iniciativa presidencial, sino del diputado del PRI y del PAN y del Partido Verde Ecologista. Se presentó la iniciativa, no ha sido aprobada ni lo será. Una oposición terminante de especialistas y de organizaciones sindicales democráticas tuvo los intentos de aprobación y al momento de escribir estas líneas no se ve posibilidades de algunas de estas reformas. Buenos días, compañeros y maestra. Hoy vamos a hablar de las reformas virtuales y la globalización. Es un proyecto de legislación. Las reformas virtuales y la globalización. Dos factores han influido para que la reforma formal de la Ley Federal del Trabajo no sea necesaria desde el punto de vista empresarial. Bien, hay una notable tendencia a sustituir la concepción tutelar que iluminó a la disciplina por otra que anteponga el interés de las empresas. Como por ejemplo pérdida de estabilidad en el empleo, regulación de las huelgas en empresas que prestan servicios esenciales, despidos más fáciles, temporalidad como nota distintiva en las regulaciones del trabajo, regreso de regulaciones civiles y mercantiles, de los denominados con cierto optimismo contratados de trabajo, entre otras. En segundo lugar, situaciones de hecho provocadas por el prurito de no cumplir con los trabajos, las obligaciones fundamentales previstas en las leyes laborales. La fórmula a crédito entre otras. En segundo lugar, situaciones de hecho provocadas por el prurito de no cumplir con los trabajos, las obligaciones fundamentales previstas en las leyes laborales. La fórmula a crédito ante la indiferencia de las autoridades laborales que con su silencio le han dado una fuerza inusitada. Hay despachos patronales que otorgan finanzas para organizar la arrendataria, la compensación económica en caso de demandas individuales o conflictos colectivos que generen responsabilidades en dinero y, por supuesto, las arrendatorias son absolutamente insolventes. El origen inmediato de estas maniobras se encuentra sin duda en el modelo de los primeros grupos de empresas que en una primera etapa de la globalización al término de la Segunda Guerra Mundial se puso de moda. Sin embargo, es importante señalar que en la Ley Federal del Trabajo el artículo 16 considera a la empresa como unidad económica de producción de bienes o servicios y no como una unidad jurídica. Buenos días, compañeros y maestros. Pues yo vengo a hablar del tema perspectiva y por los regímenes políticos mexicanos, pues supuestamente con la economía que ha ido aumentando día con día, pues el territorio nacional y el extranjero, pues cada vez con la economía, pues tiene que ir empezando nuevas empresas
y por lo cual que cada empresa pues tiene que ir detallando cada cuestión económica para el futuro, y pues realmente cada nación como nuestra nación y la extranjera pues son algo similares, aunque cambió mucho la economía, pero pues nada, es comparativo. Y pues sobre el tema, bueno, ya que aquí nuestro estado nacionalismo y nuestra República Mexicana, pues el trabajo minero es muy bien, bueno, muchos dicen que es muy bien pagado y muchos que no. Y pues todo eso se debe al acontecimiento mexicano, pues ya que supuestamente con el tiempo ha ido disminuyendo la minería y pues se les hace más complicado, y pues realmente es una pérdida más de economía para el territorio nacional, y pues etcétera. Ya con el tiempo a lo mejor voy disminuyendo todo eso que pues viene siendo ahorita para el territorio nacional una buena economía para poder estar dando buenas empresas y así para todo el territorio. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente día y muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que haya quedado todo en claro. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.